Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Estimados amigos y hermanos, una vez más el pastor Francisco Teodoro en una edición más de todo este programa que hemos estado teniendo sobre la respuesta de la palabra ante la situación de crisis que vivimos. No podemos ignorar la gravedad de esta situación. Está afectando nuestras familias, está afectando la economía de muchos hogares, está afectando también el estado emocional también. Muchos de ellos están en temor, están algunos en pánico, en desesperación, no saben lo que va a suceder. Estamos básicamente dependiendo de todas las instrucciones del gobierno, ni ellos mismos saben lo que está pasando. Ellos cambian conforme van las situaciones sucediendo, van cambiando su mentalidad. Y esto es algo interesante porque no podemos esperar o confiar en todo lo que está sucediendo afuera. Tenemos que ir a la respuesta que Dios tiene. Dios tiene la respuesta. ¿Y cómo es? En primer lugar, tenemos que vivir por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Es ahí donde tenemos que estar sostenidos. Lo más valioso que Dios nos ha dado en esta tierra es nuestra familia, nuestra vida con la familia. Y es ahí donde tenemos que unirnos, ayudarnos, soportarnos unos a otros. De esta manera, apoyándonos, animándonos, no en el momento de desconsuelo, sino tenemos que estar unidos, fortalecidos en la fe. Déjeme compartir la escritura. En el libro de los Hebreos capítulo 12 hay un pasaje muy impresionante que a lo largo de nuestra vida nos ha bendecido muchísimo. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Este es uno de los pasajes más impresionantes que nos alientan en momentos como los que estamos viviendo. Fíjense bien, en primer lugar, esto es una figura de un coliseo donde hay una multitud y nos está haciendo una metáfora acerca de cómo correr la vida cristiana. Es una ilustración de que la vida es una carrera. Es una carrera que comienza y que esa carrera tenemos que perseverar. Hay una multitud de testigos que han pasado antes. En el pasado no tenían ni siquiera una evidencia genuina y permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre personas y con un específico propósito. Mas ahora, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo viene sobre nosotros de una forma especial a habitar entre nosotros. Y ahí nos trae consuelo, nos trae fortaleza, pero también nos trae convicción. Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Veamos entonces lo que dice la Escritura. Fíjense que dice que hay una multitud de personas que han corrido esta carrera de fe. Han perseverado. De hecho, el capítulo 11 es un pabellón de hombres y mujeres de fe que corrieron esta carrera y que llegaron hasta el final de la carrera, fortalecidos por una sola cosa, por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En medio de esta circunstancia, lo que nos sostiene es la fe. La fe es lo único que va a tener. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que entra a nuestro corazón y es ella misma, en sí misma, la que nos va a animar. Podemos escuchar buenos mensajes de motivación, pero son temporales, son momentáneos. La palabra de Dios nos va a sostener en medio de la prueba con toda garantía. Dice la Escritura: quitémonos el peso del pecado. Una de las cosas que nos afecta en la vida cristiana es el pecado.
El pecado va a impedir que podamos ver la gloria de Dios. El pecado va a impedir que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor. Es allí donde está el propósito y la seguridad de que podemos atravesar este valle de sombra, poniendo nuestra mirada en el Señor, confiando en Él, en su palabra. Esta es la realidad de lo que la palabra dice. No podemos estar confiando en las cosas y en las noticias y en todo lo que está ocurriendo alrededor. No confiamos en lo que pasa en las circunstancias externas, sino en nuestra comunión con el Señor. En nuestra fe, la seguridad, la certeza que vamos a atravesar esto juntamente con nuestra familia en ese bote. Dice aquí, tenemos que despojarnos de ese pecado, porque el pecado nos va a traer muerte, nos va a traer tragedia, tristeza, pero lo que nos trae el Señor con su palabra es seguridad. Dice además de eso que corramos con perseverancia. La perseverancia no se ve en los momentos fáciles. La perseverancia se nota cuando caminamos en momentos de dificultad, en momentos de dureza. Es ahí cuando se conoce realmente nuestro corazón. Es ahí cuando nuestro corazón aprende. En momentos de dificultad es cuando la perseverancia es la que permanece. Tenemos que seguir adelante, firmes. Aunque no veamos quizás en el momento la circunstancia, tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, dice aquí que Él soportó la cruz. Algo interesante, Jesús soportó la cruz. Era un dolor intenso, era una cosa terrible en su vida. Pero Él soportó la cruz para que nosotros pudiéramos caminar en un camino seguro. Y dice, y no le importó la vergüenza que representaba. Él hizo a un costado la vergüenza, porque en ese tiempo morir en la cruz era algo terrible. La gente veía a aquel que era crucificado como una burla, como algo terrible, lo peor de la sociedad. Iba a esos lugares de muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar ahí y Él hizo a un lado la vergüenza. ¿Por qué? Porque Él no estuvo viendo ese momento, sino que Él veía por el futuro la gloria eterna. Dice aquí, ¿cómo se sostuvo? Bueno, se sostuvo viendo completamente la gloria de su Padre. Esto es lo importante. Esto es ahí donde tenemos que estar ahí nosotros. Dice además que ahora Él está sentado en un lugar de honor. ¿Qué hace junto al lugar de honor, a la diestra del Padre, en el trono de Dios? Él está intercediendo por nosotros. Qué lindo es eso, saber que Él está intercediendo. No intercede de vez en cuando, sino que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 7, que Él intercede todo el tiempo, por la eternidad, por nosotros. Si Él está intercediendo por nosotros, de cierto vamos a tener la seguridad y la garantía que vamos a pasar esta tormenta. Además de eso dice, piensen en todo lo que la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Queridos hermanos, el deseo de Dios es que nosotros, en medio de esta situación de crisis, podamos abrazarnos como familia. Podamos depender de su gracia. Podamos adorarle. No importa las circunstancias. Las circunstancias muchas veces no están bajo nuestro control. Pero lo que sí está en nuestro corazón es nuestro amor y nuestra fe al Señor. Amémosle a Dios. Busquémosle. Hoy es cuando más tenemos que orar. Hoy es cuando más tenemos que leer la Biblia. Hoy es cuando más tenemos que adorar al Señor y unirnos como familia delante del Señor. Que nuestras palabras vengan a traer edificación, fortaleza, fe. Que nuestras palabras dejen de estar en condenación, sino traer palabras de bendición, palabras de amor y de fe al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que podamos continuar con tu sintonía a través de estos programas. Es una gran bendición de verdad compartir con esto y ver la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amante Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, porque nos has traído, Señor, esa palabra de consuelo y de fortaleza. Gracias por el ejemplo maravilloso, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Corriste la carrera con gozo, Señor, puestos tu mirada en la eternidad y en la gloria eterna. Señor, gracias por darnos el ejemplo
por darnos la inspiración, Señor, y el ánimo que tu palabra nos da a nuestro corazón. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y así también, Padre, oramos por aquellos que están en grande necesidad en este momento. Señor, que sean fortalecidos en la fe por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Hasta entonces.